Ayer jueves fue el Día Mundial del Riñón, que este año tuvo la divisa aumentar el conocimiento para mejorar el cuidado renal. Para hablar un poco en este sentido y la importancia de sus cuidados, hemos invitado esta tarde a nuestro programa a la doctora Valentina Edil Villanueva, quien es la jefa del servicio de nefrología del Hospital Julio Trigo y además la jefa del Grupo Provincial de Nefrología. Bienvenida a Hola Habana y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctora, vamos a explicarle un poco a nuestros televidentes cómo es posible realizar una detección temprana de algún padecimiento en los riñones, de alguna enfermedad renal. Bueno, para hacer una detección temprana de algún padecimiento, de una enfermedad renal, primero hay que pensar en ella, pero hay que pensar en ella en aquellas personas que tienen factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. ¿Cuáles son aquellas personas? Sobre todo diabéticos, hipertensos, partiendo de que son las causas fundamentales de la insuficiencia renal. A este grupo de población, diabéticos, como decía, los hipertensos, pacientes con enfermedades obstructivas de larga fecha, pacientes con historia familiar de enfermedad renal, pacientes con historias de infecciones urinarias a repetición. A este tipo de población es el que tiene que tener en cuenta que tienes en algún momento que hacerle estudio de función renal para poder estimar qué grado de daño renal tiene esa persona. ¿Qué tipos de estudios utilizaría o haría este tipo de paciente? Muy sencillo, está al alcance de todos, incluso en las áreas de salud. Partiendo de un examen general de orina, que es lo que habla generalmente de la población, que es lo que le llaman el parcial de orina. Con un parcial de orina, el paciente hay modificaciones del sedimento urinario y ahí te da una idea. Por otra parte, haciendo determinaciones de creatinina, de ácido úrico y utilizando fórmulas de estimación, te da una idea de cómo está la función renal de esa persona. Y por otra parte, realizando estudios ecocardiográficos. ¿Por qué digo voy directamente a los estudios? Porque la enfermedad renal crónica no da síntomas. Como tal, en sus estadios iniciales no da síntomas. Los síntomas están fundamentalmente relacionados con la causa del daño renal. Y ya cuando aparecen síntomas propios de la enfermedad renal es porque el paciente se encuentra en estadios muy avanzados de la enfermedad. Y ya son otras las conductas que hay que hacer en esa etapa. Es decir, que sí se puede hacer una detección temprana. Lo que en este tipo de población con factores de riesgo es el que uno tiene que accionar. Ahora, ¿y qué consecuencias graves puede tener para la salud padecer alguna enfermedad renal? Bueno, vamos a partir de las funciones del riñón para que la población lo pueda entender. Las funciones del riñón está la formación de la orina, pero esa orina no es solo líquido, es sustancia de desecho y es electrolito, pero además en los riñones se producen hormonas. Entonces, cuando los riñones están dañados, el organismo pierde el equilibrio que trata de mantener los riñones con su adecuada función y las personas entonces empiezan a tener acumulación de líquido, cambios en los electrolitos, puede tener también además anemia, es decir, que cuando los riñones se dañan, ya ese paciente, incluso este que hablaba de que tenía factores de riesgo en estadios muy avanzados, aparece el edema, aparece una hipertensión que no se controla, aparece una diabetes mellitus que no se controla, el paciente se mantiene descontrolado, aparece en aquel paciente que incluso por la misma hinchazón, no solo de los pies, las personas piensan que la hinchazón es en los pies, la hinchazón en todo el organismo, puede aparecer edema pulmonar, agrava la insuficiencia cardíaca de muchos, incluso una de las maneras graves de manifestarse la insuficiencia renal crónica por la que llegan muchos pacientes al cuerpo de guardia que no son diagnosticados previamente es precisamente con un edema agudo del pulmón. La insuficiencia renal tiene complicaciones graves, pero también agrava otras enfermedades. Es decir, el riñón forma parte del estado vascular del organismo y el estado vascular del organismo es uno solo, disculpen. Es decir, la afectación al riñón
puede producir afectación en el corazón, puede producir afectación en el cerebro, porque ese mismo edema también puede producir edema cerebral con convulsiones, puede producir también edema en el sistema digestivo, y entonces el paciente aparece que tiene náuseas, que tiene vómitos, que tiene pérdida del apetito. Es decir, aparece un contexto sintomático que acompaña a esa enfermedad renal y que agrava otras enfermedades a las cuales se puede asociar. ¿Y es posible, doctora, prevenir una enfermedad renal en etapas tempranas? Sí, es posible prevenirla. Como dije al principio, lo primero es pensar en ella en aquella población con factores de riesgo. En aquella población con factores de riesgo está nuestro accionar, sobre todo en el área de proyección comunitaria. Hoy la nefrología está volcada al trabajo en la proyección comunitaria en las áreas de salud. Es decir, cada municipio de este país por lo menos tiene un nefrólogo que va 1 o 2 veces al mes y quizás más. Y en esa proyección comunitaria nuestro trabajo va volcado fundamentalmente a eso, a diagnosticar la enfermedad para accionar sobre ella y evitar que progrese. No es que no vaya a dejar de progresar, porque sí va a progresar la enfermedad, pero sobre todo accionar para enlentecer esa progresión, y si vas a llegar a estadios avanzados en 5 años, tratar de que sea en 7, tratar de que sea en 10, o tratar de que no llegues a esos estadios muy avanzados. Ese es el accionar fundamentalmente. Y si lo vemos desde el punto de vista prevención como clasificación, está la prevención primaria, que es la detección temprana de la que estábamos hablando. Está la prevención secundaria, que es el diagnóstico temprano de ese paciente que ya tiene algún marcador de daño. Y está la prevención terciaria, que es el trabajo fundamentalmente nuestro de los nefrólogos, que es tratar de darle el tratamiento adecuado a ese paciente y evitar que tenga grandes complicaciones. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por visitar esta tarde. Hola Habana, siempre será usted bienvenida. Muchas gracias.